Listo, entonces yo creo que ya podemos iniciar. Como les decía, importante es que comencemos los que estamos y aprovechemos esta información tan valiosa que nos trae María Fernanda. Antes de comenzar, quiero presentarles un poco qué es E4All, qué es E para Todos y cuál es nuestra misión, qué es lo que estamos haciendo. Y después la idea es que María Fernanda se introduzca y que esto sea una conversación muy amena, muy personalizada, ya que somos pocos. Y bueno, que ustedes puedan sacarle el mayor provecho posible. Entonces voy a compartir con ustedes unas diapositivas. ¿Todos pueden verlas? Sí, Alejandra. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Estamos muy felices de tenerlos en nuestro primer webinar de Para Todos. El día de hoy, nuestra speaker va a ser María Fernanda Rosero y yo, Alejandra Galindo, quien trabajo para la ciudad de Lima como coordinadora de programas, seré la facilitadora en este webinar. El formato del webinar es el siguiente. Lo primero vamos a hacer la presentación, que es lo que estamos haciendo, y una discusión interactiva durante 60 minutos, los cuales serán grabados, como les decía anteriormente. La idea es que María Fernanda nos va a dar una información muy valiosa y nosotros también tengamos la oportunidad de ir conduciendo esa discusión. Y después de esos 60 minutos van a haber 30 minutos de una conversación abierta, preguntas y respuestas. María Fernanda, durante la discusión interactiva, me comentó que tiene un material que quisiera compartirles. Entonces podemos también discutir un poco sobre eso. La parte de las preguntas no se va a grabar y les pediríamos enormemente que respondan las encuestas que le vamos a mandar posteriormente a la presentación. Entonces, bueno, Conversaciones Profundas, que es el título que le hemos puesto a este webinar, se va a llevar el tercer lunes del mes en inglés y el cuarto lunes en español. ¿Por qué nació Deep Dives en inglés y Conversaciones Profundas en español? Es porque a partir de todo esto que surgió de la pandemia, nos dimos cuenta que nuestra comunidad de emprendimiento necesitaba recursos que los siguieran retroalimentando durante este tiempo. Entonces empezamos a hacer una serie de webinars mensuales y tuvo muy buena acogida. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos un canal especial en YouTube en el que las personas que hayan pasado por nuestro acelerador o personas que estén interesadas en este mundo de emprendimiento o que apenas van a abrir una empresa, se puedan favorecer de una información muy valiosa por parte de una red de especialistas que ya tenemos y aparte de eso, se pueda seguir expandiendo la comunidad. Básicamente nace esa necesidad y el 19 de octubre les quiero contar que vamos a tener un webinar muy interesante también que se llama Cómo empezar a vender online. Generalmente son temas un poco álgidos, temas que requieren de cierta profundidad como el de hoy también. También hay temas legales. Entonces, es muy chévere que podamos tener esos espacios un poco más pequeños para hacer este tipo de preguntas. Entonces, bueno, gracias por participar y también quería contarles un poco, antes de comenzar, de qué se trata E4All. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que ayuda a emprendedores y no necesariamente tienen que ser personas que ya tengan un negocio montado, sino que también aceptamos personas que apenas les está surgiendo estas ideas de negocio y no saben por dónde empezar. Esa es nuestra misión, poder convertir todas esas ideas en sueños realizables. Y nosotros lo hacemos a partir de dos programas. Uno, nuestro acelerador de negocios, que es un programa de un año,
en el cual acompañamos a los emprendedores por 3 meses con clases con especialistas sobre temas muy puntuales como contabilidad, mercadeo, temas legales. Y también, una vez se acaban esos 3 meses, tenemos reuniones trimestrales con ellos y lo más valioso que les brindamos también es que ellos también tienen la oportunidad de tener mentores a su lado, lo cual digamos que le ahorra ciertos tropiezos que en el mundo del emprendimiento son inevitables. Entonces eso por un lado. Por otro lado tenemos los llamados concursos Lanza tu Idea, que son concursos cortos, concursos de un día que se llevan a cabo en alrededor de todas las ciudades en las que está E4All. Y la idea es que los participantes concursen por un monto de dinero haciendo un pitch frente a un jurado. Entonces siempre lo que tratamos es de incentivar este espíritu empresarial, especialmente en la comunidad latina, en mi caso, con él para todos. Y bueno, decidimos también apostarle a nuestra comunidad hispana con los webinars también, y por eso estamos aquí. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna idea de emprendimiento o conoce a alguien que quiera emprender o conoce a alguien que también quiera ser mentor y quiera sumarse a nuestro programa, con mucho gusto estoy disponible para hablar con ellos y ayudarlo en todo lo que sea necesario. Entonces, no siendo más, quiero introducirles a María Fernanda, nuestra especialista del día de hoy. Me gustaría que María Fernanda se presentara, les contara en qué trabajas, de dónde eres, y también nos presentemos con María Fernanda a todos los que estamos aquí en esta videollamada. Gracias. Gracias, Alejandra, por la invitación. Mi nombre es María Fernanda y yo trabajo como directora de recursos humanos en una compañía que pues, en realidad, en comparación a las compañías donde he trabajado, es una compañía más pequeña. Perdón, tengo a mi hijo que viene y me interrumpe. Él nunca entiende que yo estoy en llamadas. La verdad que es una compañía que tiene 200 empleados y es una compañía de tecnología que produce productos que ya sean encuestas, ya sean recursos para las escuelas, para diferentes distritos alrededor del país. Y bueno, llevo ahí 7 meses. Antes de trabajar en el sector privado o volver al sector privado, trabajé para el sector público por 10 años, para el gobierno estatal, en el Departamento de Educación y también en el MBTA por un largo tiempo, y también recursos humanos. Y antes de eso también trabajaba en el sector privado, al igual trabajando en lo que es el campo de recursos humanos y específicamente en lo que tiene que ver con la igualdad de empleo, que es una de las áreas donde muchos de nuestros pequeños negocios encuentran los retos más grandes, porque ya son cosas que tal vez no se piensan cuando se está escribiendo una descripción de trabajo o cuando se va a postular alguna oportunidad. Todo lo que se expone puede también ser presentar un reto legal en el futuro si no se tiene en cuenta ciertas cosas. Entonces, pues es lo que me gustaría hablar acerca de eso, porque hablamos de sueños, hablamos de metas, hablamos de estos negocios siendo como ese medio para salir adelante, no solamente para nosotros, para nuestras familias, sino para nuestras comunidades. Y sería una pena que por falta de información ese tipo de sueños y de proyectos se vean simplemente afectados, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y espero poder ayudar lo más que pueda. Gracias a ti, María. Para los que están llegando, ella es María Fernanda Rosero, nuestra invitada especial del día de hoy.
Y como les estaba contando a todos, la idea es que sea un espacio interactivo, que podamos tener una conversación muy cercana entre nosotros, que aprovechemos este espacio con el especialista y podamos hacer las preguntas que tengamos. Listo, entonces quisiera que entre todos nos presentáramos, nos conociéramos un poquito. Entonces quisiera empezar con Miguel, si nos puedes contar un poco sobre ti. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, mi nombre es Miguel, yo soy mentor de para Todos en Holyoke y en Lawrence, en ambos lugares. Mi esposa Lidia y yo tenemos una agencia de seguros, nos dedicamos a proteger familias con diferentes tipos de seguros, hacemos beneficios para empleados también y también ayudamos a personas a planificar su retiro con diferentes instrumentos financieros como IRAs, anualidades, pólizas de acumulación, etcétera. Así que ayudamos a emprendedores a planificar su retiro, proteger sus negocios financieramente y sus familias, etcétera. También soy notario público, nacido y criado en Puerto Rico y nos mudamos para Massachusetts en el año 2013 y abrimos a Rewarding Insurance Agency en el 2017. Y somos mi esposa y yo. Los demás agentes son contratistas independientes, pero nos gustaría en algún momento tener a un empleado a tiempo parcial o a tiempo completo que nos ayude en los asuntos clericales de aquí de la oficina. Oh, súper, Miguel. Muchas gracias. Un placer. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, Alejandra. Gracias por invitarme. Bueno, en realidad fue mi esposa quien me metió en esto. Yo soy aquí obligado. No, mentiras. Mi nombre es Eduardo Cantón. Actualmente soy el director del Departamento de Nómina del Estado de Massachusetts. Y lo que hacemos en la oficina es supervisar, en parte, el procedimiento de la nómina de todo el Estado. Actualmente se procesa una nómina para más de 95,000 empleados quincenalmente. Y bueno, yo incursionando en el sector público porque llevo 16 años en el sector privado. Y para mí esto ha sido un reto inmenso porque hay mucha diferencia, hay un abismo entre el sector privado y el público. Y bueno, esto ha sido una locura con la pandemia y con tantas cosas que aprender y trabajando desde la casa, esperando que uno de los niños se me aparezca por aquí a presentarse, que ya quería hacerlo. Y, y nada, estoy aquí para hablarles un poco acerca de la parte de la nómina, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Nada, Muchas gracias por tu placer. tiempo, por estar aquí. Y estoy segura que vamos a aprender muchísimo sobre tu experiencia y tu conocimiento, al igual que el de María Fernanda. Gracias. Muchas gracias. Jacqueline. Jacqueline Reyes. Estás en mute. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Reyes y pues estoy tomando, ¿verdad?, el curso de E4O aquí en la ciudad de Holyoke. Y mi emprendimiento se llama Aradiaga Plus Boutique. Oh, dentro de poquito estaré ya abriendo Contra. el negocio. Claro que sí, así va a ser. Muchas gracias, Jacqueline, por estar aquí. Gracias. Bueno, y tengo de mi equipo de E4All a Kelly y a Karen, si se pueden presentar también, por favor. Hola, hola a todos, buenas tardes. Yo soy Karen, Veraza, como mencionó mi compañera Alejandra Galindo. Yo soy también gerente de programas, pero en Longmont para los programas de español. Estuve con la compañía el año pasado, y acabo de regresar este año. Entonces estoy muy contenta de poder, ayudarlos a lanzar los programas en español aquí en Longmont, Colorado. Somos el primer lugar de expansión nacional, pues, aquí en Colorado, y pues mi compañera Kelly, que bueno, dejo que ella se presente. Gracias, Karen. Gracias por acompañarnos. Sí, claro. Hola Alejandra, gracias por invitarnos. Hola, Realmente, hola, gusto en verlos todos. Nosotros acá en Colorado ya llevamos muy poco tiempo relativo a lo que ustedes en Massachusetts llevan con el Para Todos, pero
vamos con los esfuerzos de Karen, reanudando esfuerzos y recopilando gente hispanoparlante para poder lanzar nuestros primeros eventos en español, ya muy emocionante ahora en octubre. Así que estamos aprendiendo de nuestra compañera, colega Alejandra, de cómo tener este programa exitoso acá en Colorado. Así que aquí escuchamos y aprendemos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Kelly, por estar aquí. Gracias por tu apoyo. Bueno, María Fernanda y Eduardo, no siendo más, arranquemos. Si quieres empezar con algunas preguntas, con algún tema en específico, y yo voy guiando, como decía antes, la diapositiva de la conversación para que sea muy amena. Y por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat o simplemente me pueden poner un mensaje también directo, llegado el caso, y le podemos hacer la pregunta a María Fernanda o a Eduardo. Gracias, Alejandra. Bueno, una de las cosas que quería compartir con ustedes es no sé, lo voy a poner aquí en el chat, es un resource o es un recurso que está disponible a través de una organización que se llama Lawyers for Civil Rights. No sé, Alejandra, si tienes conocimiento de esta organización, pero ellos tienen un programa para pequeños negocios, especialmente esos negocios que son, donde los dueños de los negocios son personas de minorías o de grupos que no son representados, ¿no? En lo que es la sociedad y en el ámbito, pues, de negocios grandes y hasta pequeños, la verdad. Entonces, este programa ofrece recursos de cómo, por lo menos, cómo empezar un sistema de accountabilidad, cómo algunos de los temas que me imagino que vamos a cubrir hoy también, cómo conectar por lo menos esos pequeños negocios con otros contratistas que tal vez ofrecen servicios ya sea de nómina, a precios que son favorables para los pequeños negocios, y una cantidad de recursos y webinars y diferentes presentaciones que de verdad me gustaría compartir con este grupo para que lo pudieran aprovechar, ¿no? Claro. Cuando se piensa en contratar a alguien, es un proceso bastante complejo, ¿no? Ya que se tiene que saber las leyes de empleo que de alguna manera u otra pueden hacer que ese proceso sea favorable o tal vez un poco arriesgado, hasta peligroso, por lo que conlleva, pues, leyes de empleo y el no saberlas y no aplicarlas de la manera correcta. Lo primero que yo aconsejaría es, perdón, le bajé el volumen para que no se escuchara el niño. ¿Ahorita me escuchas bien? Jacqueline, ¿me escuchas? Gracias Sí, por te escucho muy bien. Ok, perfecto. Sí. No, que Jacqueline me hizo el favor de avisarme que se escuchaba un poco bajito. Lo primero que me gustaría saber de este grupo es qué tipo de posiciones o qué tipo de trabajos estarían buscando como para llenar, y por lo menos creo que fue Miguel que dijo que tenía diferentes opciones, ya sea un contratista, ya sea tiempo parcial o tiempo completo. Pero me gustaría escuchar de los representantes de los pequeños negocios que están en la llamada para saber cómo seguía la conversación después de ahí. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes tiene alguno específico? En el caso tuyo, Miguel, si tienes como ya un perfil pensado. Estoy buscando una persona bilingüe que tenga experiencia en asuntos administrativos, sea bueno en el teléfono y sepa usar los programas de la computadora, principalmente. Tal vez podamos traer a alguien part-time o full-time, tal vez podamos comenzar con algo part-time, pero he escuchado de opciones que podemos contratar a alguien a través de una agencia de staffing
que ellos es como si fuesen empleados de la agencia de staffing y yo le pago a la agencia, algo así escuché. La otra opción era traer a la persona directamente, ser empleado nuestro, entonces le pagamos el sueldo completo a esa persona, pero entonces habría que tener workers' compensation. Me gustaría saber más o menos cómo es que, cuáles son las opciones. O sea, ahorita se me olvida cómo se dice liability en inglés. Liability. ¿Cómo? Riesgo. Pero bueno, si ustedes me entienden, vamos a seguir con liability porque se me olvida en este momento. Y es una palabra que está en mi vocabulario constantemente, dado el trabajo que yo hago. ¿Responsabilidad o algo así? Sí, algo así, responsabilidad, sí. Gracias. Claro, o sea, el nivel de responsabilidad que conlleva tener un empleado propio también depende. Lo bueno de los negocios pequeños es que están exentos de ciertas leyes que solo aplican a negocios después de un cierto número de empleados, ¿no? O sea, que eso te da un poquitico más de libertad. Por lo menos yo escuchando acerca de los requisitos, ¿no? que hablabas, una persona que sea bilingüe, una persona que sea buena en el teléfono, una persona que sepa manejar los programas de computador, etcétera. O sea, son requisitos que tienen sentido, ¿no? Entonces, no, para una posición así no hay mucho que pensar. Una de las cosas que muchos empleadores no caen en cuenta es la ley de ADA, Americans with Disabilities Act. A veces hasta las compañías grandes que tienen un equipo completo de recursos humanos, ponen en un posting, cuando publican una posición, ponen la habilidad de comunicarse o de hablar por teléfono o hacer presentaciones. Eso representa... No, tranquila. Eso representa un problema. ¿Por qué razón? Porque por ley un empleador tiene la obligación de acomodar a una persona que tal vez tenga una disabilidad y que no pueda hablar. Entonces, palabras simples como be able to speak or to communicate orally, por ejemplo, se ven inofensivos así a primera vista, pero la ley, si llegase a una persona que tenga una disabilidad para hablar, pero se pueda comunicar a través de otras maneras, o el empleador pueda acomodarlo de una manera donde pueda tener un sistema, que ahorita hay muchos sistemas de tecnología asistiva, como le llaman, donde a través de una persona que no se pueda comunicar verbalmente, a través de un sistema puede hacerlo. Y entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el lenguaje y las palabras que se usan cuando se va a contratar un empleador. Eso es solamente un empleado. Eso es un pequeño detalle, pero es algo que si fueras a contratar a través de una agencia de empleo, esa responsabilidad ya es algo que se remueve completamente y ya sería, porque esa persona sería un empleado de la agencia, no sería un empleado directo contigo. Entonces, esa responsabilidad se disminuye, ¿no? El liability, el legal liability se reduce. Y eso solamente es un ejemplo. Entonces, yo siempre recomiendo que para los pequeños negocios es mejor buscar esas alternativas donde la responsabilidad legal sea menos, ya que presenta una amenaza más grande cuando no están los recursos y tal vez la información. Y cuando lo pones todo en una balanza, es más fácil tratar de minimizar el riesgo que puede presentar. No sé si Eduardo tenga alguna opinión. María Fernanda, ¿por qué resulta esto ser un tema tan complejo cuando están arrancando a emprender? Porque este tema de contratación
le resulta difícil y qué importancia desde el punto de vista que ustedes ya tienen, qué importancia tiene hacerlo desde un comienzo como debe ser. Por el riesgo legal. El riesgo legal, o sea, son detalles que son, si no tienes conocimiento de las leyes de empleo, hay muchas, especialmente en Massachusetts. Massachusetts es un estado que tiene un estándar en lo que tiene que ver con las leyes de empleo y discriminación, por ejemplo. A nivel federal, hay leyes que cubren la discriminación en empleo, pero Massachusetts, aparte de ese nivel federal, tiene otras leyes que solamente aplican para este estado, que son aún más generosas o más pro empleado que empleador, lo que indica que el nivel de riesgo legal, si no se sabe, si no se tiene cuidado, ya sea con cosas tan simples como cuánto tiempo se publica la posición, en dónde se publica la posición. Por ejemplo, digamos, sí, bueno, yo estoy buscando una persona que sea bilingüe, entonces yo voy a solamente a publicar la posición, no sé, en un periódico latino, por ejemplo, digamos, ¿no? Una persona que no sea latina puede decir, bueno, este empleador solamente está discriminando porque solamente está publicando esta oportunidad que debería estar disponible para todos bajo la ley, solamente la está publicando ahí, o sea que está discriminando a todas aquellas personas que naturalmente no están asociadas con ese periódico, o que no, naturalmente no irían, no tendrían acceso a la información. Es cosa de acceso, ¿no? Por lo menos si vas a publicar una posición en el internet, tienes que tener en cuenta de que esa plataforma de internet que utilices para publicar la posición sea accesible a personas que tal vez tengan limitaciones visibles, ¿no? Que tal que, no, sí, utilizas una página de internet, pero no sabes qué tipo de accesibilidad tiene y qué compliance tiene esa plataforma con las leyes de ADA. ¿Me explico? Sí, sí te entiendo. Gracias, María. María Fernanda, otra pregunta que considero que muchos emprendedores se enfrentan a este cuestionamiento cuando pues ya están preparados para contratar. Y era algo que nos mencionaba Miguel. Y es, ¿cómo yo decido si necesito un empleado o un contratista independiente, aparte del tema legal? ¿Qué factores influyen para tomar esa decisión? Eduardo, ¿no quieres compartir la parte de la nómina? Yo hablo del resto. La diferencias están bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, eso depende de la industria. Yo he trabajado en muchos lugares que se utiliza los contratistas, ¿no? Como se le dicen. Eso más que todo es, como te digo, depende de la industria que sea. Las diferencias que hay, inclusive el departamento de nómina muchas veces cae bajo la tutela del Departamento de Recursos Humanos, porque muchas de las leyes que aplican a la hora de contratar, más o menos de una forma u otra se aplican a la cuestión de la nómina. Por ejemplo, un empleado que se contrata a través de una agencia, las responsabilidades que tiene uno con ese empleado no son las mismas que tiene uno con un empleado que contrata. Inclusive que contrata a un término temporal. Por ejemplo, el simple hecho de que el seguro que se paga, en las siglas por inglés FUTA, que es de seguro por desempleo, en caso de una persona que es desempleada, que aplique para unos beneficios, tienes una diferencia entre la persona que se contrata a través de una agencia, que no tienes que pagar por esa persona, e inclusive no tienes ninguna responsabilidad. A la hora que se termine, que no estés de acuerdo con el trabajo que está haciendo, o simplemente quieres acabar el contrato, punto, se le comunica a la agencia y ya. Un empleado permanente que tenga uno, o un empleado inclusive que haya contratado a través de la compañía, es muy diferente a uno de una agencia. O sea, esas cosas están muy bien marcadas y hay que tener cuidado. Hay una línea muy fina que hay que caminar. Es como caminar en una cuerda floja. Si haces un mal paso, te caes.
las consecuencias legales son a veces tremendas, ¿no? Hay que tener mucho ojo con eso. Gracias, Eduardo. Y en esta misma línea que estamos hablando sobre la necesidad de buscar un empleado, un contratista independiente, no sé cuál de los dos nos va a responder esta pregunta, y es el tema de la búsqueda de candidatos, de entrevista, la comprobación de referencia, la verificación de antecedentes. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo debe ser ese proceso dentro de una empresa? ¿Cómo debe llevarse a cabo? Es necesario tener un área específica de recursos humanos, pero eso me va a requerir, digamos, en una empresa mucho más grande. Pero si somos emprendedores que apenas estamos arrancando, ¿cómo lo podemos lograr de una manera efectiva? Sí, no, aquí es efectiva es la palabra clave, ¿no? Porque también legal y efectiva, porque no solamente es el hecho de cuidar la responsabilidad legal, sino también de obtener el talento que se está buscando, que se necesita para lograr los objetivos, ¿no? De la posición y del trabajo que se quiere lograr. Lo primero es darse cuenta exactamente qué es lo que yo necesito, qué es lo que estoy buscando. Y eso es un proceso que muchas veces en el afán de llenar una vacante de una manera rápida, porque claro, ¿no? Estás en el medio de que confiando en Dios, que tu negocio está creciendo y hay mucho trabajo, y es bueno, y lo único que ves en tu mente es la necesidad de tener a alguien ahí para ayudarte. Pero si se hace una contratación mala, si no se es intencional, ¿no? Si no se piensa bien en lo que se necesita, puede ser una solución a un tiempo corto, ¿no? Y luego se puede convertir en un problema porque ya cuando ya tienes una persona trabajando en tu empresa, esa persona, ya estás con esa persona. Es como que esa decisión de tal vez cuando se busca pareja, tengo que estar súper seguro antes de comprometerte con esa persona, porque esa persona ya termina, obviamente hay opciones de salir de ese compromiso, de esa situación, pero es una inversión a largo plazo, porque ya después de que esa persona se convierte en tu empleado, se vuelve parte de tu responsabilidad. Y para salir de esa persona tienen que haber razones justificadas para tener que terminar esa relación laboral. Okay. Ale, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Eduardo, creo que sí, Eduardo mencionaba lo de la delgada línea que hay. Una de las delgadas líneas que siempre me pregunto es, ¿cuándo puedo pagar a alguien por hora? ¿Hasta cuánto, bajo qué condiciones puedo seguir pagando a alguien por hora antes de que más o menos la ley me exige transformarlo como en un empleado contratado? Eso es como lo dicen aquí los americanos, una diana en movimiento. Eso cada año se revisa y sube. Por lo mismo caso, los salarios suben, el costo de vida sube. Ahora exactamente no sé, pero no sé cuál es el salario. La última vez que vi eran 46,000 al año, anual. Pero ¿qué pasa? Que lo que se conoce como el Fair Labor Standard Act, el FLSA, por sus siglas en inglés, la definición de cómo hacer esta determinación si un empleado se le debe pagar por salario o no, está dentro de ese marco del FLSA. Entonces eso incluye varios factores que hay que tener en cuenta a la hora. Si yo te voy a te voy a pasar mi correo y me escribes y yo te mando la información. Porque te digo, la última vez que yo miré eran 46,000, pero se revisa cada año. Y entonces ese salario a veces sube, casi siempre sube. Pero entonces el salario es una buena referencia. Sí, o sea, el salario, otra cosa, tienes que ver si la persona supervisa empleados, qué tipo de trabajo está haciendo administrativo. Por ejemplo, un taller de mecánica no vas a tener un empleado salariado, a menos que sea el gerente o que sea un supervisor que esté supervisando. Por eso depende de la industria. Para regresar a lo que está diciendo María Fernanda, a la hora de contratar, lo que ella decía, muy importante, definir lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué tipo? Por eso decía anteriormente el tipo de industria.
Por ejemplo, a la hora de contratar, se hace el proceso de entrevista, ¿no? Y se va entrevistando. Hay trabajos que son sumamente técnicos, ¿sabes? De mecánica, un científico, no sé, está buscando cosas específicas. Hay otro tipo de trabajos que son administrativos, que a la hora de contratar, para ver quién es el mejor candidato, tiene uno que basarse mucho en, a veces en la experiencia que ha conseguido durante los años. Y entonces uno a veces, tener un poco el tacto es decir, bueno, ¿cómo es la personalidad de esa persona? Por ejemplo, en lo que yo me muevo, en la parte esta de la nómina, uno ve mucho, porque este trabajo se enfoca mucho en servicio al cliente. Aparte de todo lo que se hace técnicamente en mi departamento, el servicio al cliente es número uno. Una persona que venga, que venga a aplicar por la posición, si no tiene los requisitos mínimos, y uno de esos es ello, ¿no? Se le descarta en ese momento. Y eso, por eso uno es definir los requisitos mínimos para la posición. Parte de ahí. Y después pasar por el proceso de contratación. Inclusive se recomienda que varias personas entrevisten al candidato o a la candidata, ¿no? A los candidatos en general. Y entonces, por eso te digo, depende de la industria. Depende de lo que estés buscando. Hay muchos factores que tienen que tomar en cuenta a la hora de contratar a una persona. Puede que salga bueno, puede que salga malo. Por eso hoy en día no, desde hace muchos años atrás, cuando yo empecé en esto, estaba en la universidad, tenía 20 y pico de años. Y entonces empecé a hacer el trabajo y me gustó. Y cuando decidí tomar el paso ese de conseguirme una posición permanente con una compañía, lo que me pasaba es que veían que el currículo decía que solamente tenía un año de experiencia y no me daban la oportunidad. ¿Qué tuve que hacer? Ir a estas agencias, a Accountants, Kforce, hay muchísimas, que te dan esos trabajos temporales, vas ganando experiencia. ¿Qué pasa? Que eso entró de moda en la década del 2000. Las compañías hacían esto para ver qué tal era el empleado. Entonces, desde ese punto, según lo que trabajara, según lo que rindiera, entonces le daban la oportunidad de formar parte de la compañía. Entonces, en ese tiempo se prueba. Si no funciona, se descarta y ya. Se le llama a la agencia y le dice, no funcionó y ya, no pasa nada. Legalmente no pasa nada. Gracias. Y lo otro que quería preguntar es, ¿son legales los términos de prueba? O sea, como que te van a dar un mes de prueba, 3 meses de prueba. ¿Eso es legal incluirlo dentro de un contrato? Sí, sí, inclusive, de hecho, sí. La mayoría de promedios son casi siempre 90 días, pero mi esposo 90. te puede decir más acerca de eso. Entonces, si el empleado o uno mismo como empleado, uno firma que me van a aprobar 90 días, la empresa tiene el derecho como de rescindir de cualquier contrato futuro posterior a esos 90 días, por decirlo así, ¿no? Sí, Así el derecho de... sí, como digo yo en mi país, si no va a la talla, sí. Y lo pones claramente, sí. Desgraciadamente, desafortunadamente. Pero inclusive en ese proceso, o inclusive mi esposa te puede decir mucho más. Despedir a una persona y contratar es un proceso que lleva mucho tiempo. Sí. Y se gasta uno dinero. En el proceso tienes una plaza vacante que el trabajo ese lo están haciendo otras personas. O le está haciendo el mismo jefe si es una compañía de 2 empleados. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se recomienda siempre es trabajar con esa persona. Hacerle a un tipo de revisión y decirle, mire, está fallando en tal cosa, vamos a tratar de mejorar. Y hacer un plan y decir, bueno, necesito que hagas esto, vamos a ver si mejora. Y no sé, darle la oportunidad a la persona, ¿no? Para ver si reacciona y llega a hacer las cosas debidamente, ¿no? Sí. Y no llegar a ese punto de tener que rescindir de los servicios. Sí. Bien. Tengo una última pregunta, si se puede. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, claro, estamos bien. No te preocupes. La última pregunta que tenía era de... wow, me quedé en blanco, aguántame. Eso pasa. Tenía que ver con contratar ya me acordé. Que yo he hablado, por ejemplo, con gente de una empresa que se llama Paychex, he hablado con gente también de una empresa que se llama como Commonwealth, que ofrecen estos servicios como de recursos humanos. Y he hablado con otros emprendedores, yo mismo contratando, el lío que es, el dolor de cabeza y todo el tiempo. Pero entonces estas empresas como que te dicen, no, pero mira, cuando tengas 5 empleados me llamas, yo te los administro. ¿Me entiendes? Entonces ese como espacio que hay entre, estoy trabajando y haciendo todo solo, y quiero contratar a mi primer empleado, pero no quiero empezar a leer todos los requisitos legales que no voy a entender. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes para alguien que nunca se ha enterado de esto, está arrancando su primer negocio y decidió que necesita contratar a su primer empleado?
Porque cuando uno dice, bueno, es que tengo que constituir mi empresa, uno lo podría hacer solo, pero sale mucho más fácil pagarle a un abogado que le haga los papeles, ¿cierto? ¿Existe un servicio así como para emprendedores que están contratando su primer empleado, están súper asustados, no tienen idea, no tienen el tiempo ni la energía de aprenderse las leyes, ¿entiendes? Hay algo como entre medio, ¿no? Sí, qué belleza. Está aquí conmigo ella. Está súper interesada en aprender. Qué belleza. Ella me dio un año de prueba a mí como papá, entonces dijo, está súper interesada aprendiendo todo. Qué belleza. Está hermosa. Bueno, yo antes de contestar tu pregunta, quiero volver a la pregunta acerca del tiempo de prueba y que si es algo legal. Todo mientras se pueda justificar a las necesidades de la posición, del trabajo, con tal es que hay que documentar todo el proceso se documenta. También en la publicación de la posición, todo lo que se va a hacer hay que ponerlo para que la persona que entre o que aplique sabe exactamente a qué se va a tener, para que no haya ninguna sorpresa después. Ese es el error más grande que muchos empleadores cometen, que no son transparentes en lo que van a hacer. No son transparentes hasta en lo que significa las condiciones físicas del trabajo, por ejemplo. El horario. Claro. Porque si por lo menos el trabajo es un trabajo que tiene demandas físicas, ya sea de cargar cosas, una cierta cantidad de libras, ya sea las cosas más básicas que a veces uno no piensa, ¿no? Por lo menos es una posición donde tienen que estar parados por largos tiempos, periodos de tiempo, todas esas cosas que serían como que uno dice, bueno, una persona que no trabaja en esto diría, no, pero eso se sobreentiende. Se sobreentiende que tiene que estar parado ese tipo de veces, se sobreentiende que tiene que cargarse el número de libras, cosas que todo eso tiene que estar puesto en la publicación para que después no vayas a contratar a una persona y la persona te salga, uy, yo ya no puedo hacer esto. Entonces, si no lo pusiste de antemano, vas a estar en esa situación donde ya esa persona es tu empleado, es tu responsabilidad y te va a tocar que acomodar sus necesidades por no haber puesto esa información antes. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado. A tu pregunta de que si es más fácil contratar una de estas compañías que proveen estos servicios, existen este tipo de recursos como el primer link que puse ahí en el chat, donde el gobierno da ayuda y dan grants a este tipo de organizaciones para ofrecer esos servicios para que los dueños de pequeños negocios no tengan que invertir en servicios donde estas compañías se aprovechan, porque es lo que pasa, se aprovechan de la falta de conocimiento, la falta de tiempo, la falta de recursos, porque todo esto conlleva tiempo. Pero es plata que se está perdiendo, que pierde el pequeño negociante, porque esas compañías cobran unas cantidades que para mí no son monumentales cuando existen estos recursos disponibles. Existen estas entidades donde puedes ir a hacer ese tipo de preguntas y te dan las pautas necesarias para hacer ese tipo de procesos sin tener que depender de esas compañías que ofrecen estos servicios. Yo de verdad les recomendaría bastante a este grupo que tomaran provecho de específicamente este programa para el pequeño negocio. Yeah, okay. Muchas gracias. Gracias. María Fernanda, ¿cómo debe ser ese mantenimiento de los registros, de los relojes de tiempo con los empleados dentro de una empresa? Eduardo, ¿quieres contestar esa pregunta? Ahí hay mucha tela por donde cortar. Una cosa que es esencial en la parte de la nómina es llevar la contabilidad de las horas que trabajan los empleados. Una regla en general es que la jornada laboral es de 40 horas. Cualquier hora que se trabaje por encima de eso, se le paga tiempo extra, ¿no? Y hay que seguir las leyes. En Massachusetts se le paga 1,5 1 y la mitad del salario del empleado. Cosas así. Hay estados como en Puerto Rico que se paga el doble. En California, después de las 12 horas, se paga
Se paga doble. Hay muchísimos estados que tienen leyes diferentes, pero en lo general es 40 horas. El control de las horas, eso depende de la compañía que uno contrate, ¿no? Por ejemplo, la compañía que le vaya a llevar la nómina. Aparte de lo que dijo María Fernanda de los problemas que hay, yo sé que hay algunas compañías, Paychex, no sé, pero hay otras que sí. Si tienes un empleado o dos, igual te hacen el trabajo, te proveen el servicio. Inclusive no son ni tan caras. Tengo un amigo que tiene un taller de mecánica que se me acercó, me preguntó, me pidió la opinión, y yo le estuve buscando por internet y le encontré unas cuantas que le ofrecían un servicio muy económico para la cantidad de empleados que tiene. Pues lógico, que pasa que estas compañías, el dinero que ganan muchas veces es imprimiendo los talonarios o los cheques, ¿no? Y entonces por cada cheque, por todo cobran. Te cobran por todo. Es como ir a un restaurante, como pidiendo mirando la carta y ordenando en un restaurante. Te cobran por todo. Pero es sumamente importante. Casi siempre las compañías tienen un sistema para rastrear las horas, para mantener las horas, el control de las horas. Inclusive, que eso es lo que esas horas se sacan de ese sistema y se llevan al sistema de nómina como tal y se procesa la nómina. Hay muchísimas formas. Todavía se usan relojes, que para mí es un poco arcaico, ¿no? Yo últimamente, hace años que vengo viendo, inclusive por el teléfono, por aplicación, una forma de marcar tarjeta, ¿no? Ponchar por el teléfono. Y no necesidad de tener un reloj que cuesta inclusive mucho más dinero. Tener un reloj en la compañía, ¿no? En el local. Hay muchas maneras utilizando la computadora. El mismo sistema de nómina te da la opción de hacer un ponche digital a través de la computadora. Pero es sumamente importante. Lo último he trabajado en compañías que el IRS y el Departamento de Trabajo se han metido a hacer una auditoría y es lo peor que le puede pasar a una compañía porque te lo siguen haciendo continuamente durante 7 años. A la vez que te encuentran una falla en control de las horas de los empleados, te digo, la investigación que hace es súper meticulosa. Las compañías, yo siempre a toda costa, en primera que uno debe llevar un control, un registro de las horas para pagarle correctamente a los empleados. Pero por el otro lado, evitar de que las agencias federales le hagan una auditoría a uno. Porque es lo último, lo peor que le puede pasar a uno como compañía. Le siguen ahí haciendo, le hacen la vida imposible, prácticamente por los próximos 7 años. Y como te digo, hay varios sistemas de hacerlo. Eso depende ya la empresa que uno contrate para llevar la nómina y así, ¿no? Eduardo, otra pregunta. Oye, uno con el IRS, uno sabe, uno sabe cuáles son esas cosas que gatillan como las auditorías, ¿cierto? Entonces uno como que procura mostrar utilidades, no tener gastos como tan dispares, ¿me entiendes? Todo eso, hay un montón de cosas, buenas prácticas como para no despertar el interés de la auditoría, ¿cierto? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que no, o mejor al revés, cuáles son las cosas que gatillan una auditoría laboral, por ejemplo? Lo que casi siempre pasa es una queja a un empleado. Es la razón número 1. Una queja a un empleado. Solamente basta que un empleado llame y diga que no le pagaron correctamente y te caen. Departamento de Trabajo y encima de eso. Lo que yo siempre digo es tener todo en orden. La contabilidad en orden, todos tus papeles en regla. Por ejemplo, a la hora de contratar se hace la verificación de empleo, la forma la I9, que es como se llama, que es la que se hace la verificación de empleo, cuando se archiva, tiene que estar separada de la aplicación del empleado, del candidato, ¿no? Inclusive la forma que se le ofrece si se le ofrece seguro médico dental al empleado, esas planillas tienen que estar separadas. Se archivan separadamente. Por todas esas cosas, el IRS puede entrar y te puede poner una multa hasta de $1,000 por cada violación. El mejor consejo que te puedo dar es mantener todo en orden. Como decimos por ahí, cuentas claras conservan la amistad. Y esa es la regla, eso es lo que uno debe seguir siempre. La contabilidad, todo lo que tenga que ver con los empleados, llevarlo siempre en orden. Sí. Esto es claro. Y bueno, como te digo, la razón número 1 es que el empleado se queje. A la hora que no le pagas bien, puede que te lo deje pasar unas cuantas veces y diga, bueno, es un error, somos humanos, puede pasar. Pero cuando siga pasando continuamente, ya se convierte en un problema y de ahí a que llame, es nada. Ya, eso es el problema más grande, ya.
Bueno, Sí, de lo contrario, no. O sea, si pagan los impuestos y todo y te mantienes en orden, otra cosa que hay que hacer es que no se sabe, que yo inclusive yo le aconsejo a todo cuando va a empezar tu empresa, es que primero que hay que hacer es registrarse con el Estado, registrar la compañía. Lo otro es que uno tiene que tener, tiene que aplicar para un ID federal. La compañía tiene que tener su identificación. A la hora de pagar los impuestos, todo, usas el número ese y por ahí te identifican. Te tienes que registrar con el Estado, hay que pagar seguro por accidentes, hay muchísimas cosas que hay que hacer cuando uno empieza una compañía. El seguro por accidentes, inclusive hay uno federal que es obligatorio y está el estatal que no lo es. ¿Por qué razón? Ese seguro estatal para las empresas pequeñas puede ser caro. ¿Qué pasa? Que si tienes que ver, si tienes empleados y la empresa le va bien y no despides a nadie, puedes tener la opción de pagar el seguro completo. Por ejemplo, si te va un empleado, le pagas tú de tu bolsillo. De lo contrario, tendrías que pagar un seguro y el desempleo, la oficina de desempleo, le pagaría los beneficios a los empleados cuando se vayan de la compañía. Pero eso depende de varios factores. Por ejemplo, las empresas pequeñas, no, en lo que yo he visto, yo trabajé para una empresa sin fines de lucro que tenía 150 empleados alrededor y no pagaban seguro. Porque no, el seguro, cuando veían la cantidad de casos que tenían de reclamaciones durante el año y la cantidad de dinero que pagaban a esos empleados, en comparación con lo que tenían que pagar del seguro, no valía la pena. Era mucho más lo que había que pagar de seguro. Oh, interesante eso que nos cuentas, Eduardo. Y también te quería hacer una pregunta. A grandes rasgos, ¿nos podrían nombrar cuáles son los derechos principales que tiene un empleador y los principales que tiene un empleado en el estado de Massachusetts? No todos. Por ejemplo, de lo que te puedo comentar del empleado, por ejemplo, el empleado tiene derecho a horas de enfermedad. Por cada 30 horas que trabaje un empleado en Massachusetts, se le debe abonar una hora de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas que te proveen el sistema de nómina, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, a Paychex o Paycom o ADP, que son las más grandes que hay. Lo que hacen es que tienen un sistema que calculan las horas que trabaja el empleado, por ejemplo, 45, 50, las dividen por 30 y te da la cantidad de horas de enfermedad que se le abona a ese empleado en cada nómina. Y por ende, aparte de eso, el empleado, si tienes una compañía de más de 25 empleados, tienes que proveerle seguro médico. También tienes que proveerle, que inclusive que eso es una contribución que paga el empleado y la compañía, el empleador, lo que se le conoce por PFML. Eso es el seguro, es un tipo de seguro que es una ley que se pasó en el 2018, si no estoy mal ahora. Y entonces que es un seguro en caso de accidentes, de enfermedad. Okay. Viene más o menos a suplentar, por ejemplo, una persona, un empleado que empiece una compañía y no tenga suficientes horas de enfermedad de vacaciones. O, por ejemplo, una compañía pequeña que no tenga, que el empleador no le ofrezca horas de vacaciones, el empleado puede aplicar por razones de enfermedad, para cuidar un familiar enfermo, y hay ciertas razones por las cuales uno puede aplicar y recibir los beneficios. Aparte de eso, así otro derecho que tenga el empleado. Y esa pregunta te iba a preguntar, Alejandra, ¿se refiere a beneficios o a...? No, más a derechos en el marco general. Por ejemplo, yo sé que algunas compañías, por su estructura, te pueden dar mucho más beneficios que otras, ¿cierto? Y también por el tamaño. Pero me refiero a lo que tú estás hablando, lo de las horas de enfermedad. No sé cómo está el tema de la licencia de paternidad, de maternidad en el estado de Massachusetts. También el tema de las vacaciones, algo que aplique en general para todos. Sí, las vacaciones no son... las vacaciones son opcionales.
Las vacaciones son de esos beneficios que son opcionales, pero casi todas las compañías lo ofrecen. ¿Por qué? Porque te pones a pensar, si no ofreces eso, bueno, ¿qué motivación tienen los empleados a aplicar ahí a tu empresa? Es una de esas cosas que si no lo ofreces, inclusive con el seguro médico, eh, una empresa con menos de 25 empleados que no está obligada a ofrecer seguro médico, hay inclusive un sitio que lo tengo por ahí que ofrece unas opciones a esos empleadores con menos de 25 personas para que puedan ofrecerle el seguro de salud a los empleados, porque inclusive es costoso. Y parte de eso lo paga el empleador, ¿no? Sale del bolsillo de la empresa. Una parte la paga el empleado y otra parte la empresa. Obviamente, a medida que sea más grande la empresa, tiene más posibilidades de pagar mucho, de contribuir mucho más y que contribuya menos el empleado. Y eso es lo que muchas veces atrae a las personas, no solamente el salario, sino los beneficios que tiene. El de paternidad que me estaba diciendo viene en conjunto con la ley, con esa sick leave en Massachusetts. Cuando esa ley se pasó, una de las razones por las cuales uno podía pedir licencia era por eso, para el cuidado de un niño, de un recién nacido, inclusive no solo el hijo biológico de uno, sino un niño adoptado. Adaptado. O sea, una adopción incluye. O sea, hay muchas cosas que hay que ver. Yo digo en general, cuando uno va a abrir la compañía, lo que hay que hacer es mucha investigación, muchísima. Todas estas leyes están a la mano de uno. Uno lo que hace es escribir cualquier cosa en Google y hoy en día la información es confiable. Por ejemplo, yo inclusive en mi trabajo hay veces que tengo que ir a Google a buscar cosas. Claro. Hay compañías que te ofrecen los servicios y cobran, ¿no? Y te dan consejos inclusive compañías que tienen abogados y que se especializan en las leyes de los impuestos y de empleo y muchísimas cosas más. Pero en general Google tiene mucha información buena. Por ejemplo, para empezar un negocio, qué hay que hacer, los pasos a seguir, cómo aplicar para que te den el ID, muchísimas cosas así. Otra cosa que tiene derecho el empleado en Massachusetts tiene por lo menos derecho a media hora de almuerzo, ¿no? Es una cosa que a veces se olvida. Y pasa muy a menudo en los pequeños negocios y sin darse cuenta. Si mal no recuerdo, si el empleado trabaja por lo menos 6 horas, tiene derecho a 30 minutos de almuerzo. Años atrás había una ley que no estoy muy seguro si todavía existe, que cada 2 horas se le da unos 15 minutos de receso al empleado. No estoy muy seguro, pero lo que estoy seguro es que, después de 6 horas de trabajo, el empleado tiene derecho a 30 minutos de almuerzo. Ok, gracias Eduardo. Quería pasar en este momento al tema de las preguntas. Tengo una pregunta antes de seguir porque levanté la mano, pero alguien hizo una pregunta. Y es en cuestión del tema de los seguros. ¿Es mandatorio o es requerido a un empleador pagar seguro médico o hay un tipo de seguro que se pague para los empleados? Eso viene dependiendo a la cantidad de empleados que tenga la compañía. Menos de 25 no tienes obligación ninguna. Ok. Y referido a las horas que habló para el almuerzo, que son las 6 horas, pero si el empleado es part-time, ¿también aplica igual o no? No, eso depende de las horas que trabaje. No aplicaría. Y si trabaja menos de 6, no aplica. Con esas cosas, yo siempre digo que a veces las cosas que no son obligatorias, que no son requeridas, a veces uno como empleador, no sé, tener un poquitico de tacto, porque bueno, al final de la jornada, si tienes un buen trabajador y dices, bueno, se le puede dar aunque sea 15, 20 minutos de almuerzo, no sé. Si está cerca de las horas, más o menos un ejemplo, trabaja 5 horas, no trabaja a las 6, no tienes obligación, pero a la hora de eso, cuando el empleado ve que el jefe está pendiente de esas cosas, eso incluso influye muchísimo a la hora de producir, ¿no? A la hora de ser más productivo, se emociona más uno, ¿no? Uno dice, bueno, la persona, el dueño de la compañía se interesa por uno y le preocupa y no tiene obligación de hacerlo, pero hace estas cositas así, que al final de la jornada uno ve eso y lo agradece, ¿no? La otra pregunta es, por ejemplo, en mi caso, que no van a ser muchos empleados por ahora,
¿Es mejor contratar directamente o a través de agencia? Siendo menos de 25 empleados. Eso, como te digo, depende, inclusive no creo que tenga que ver directamente con el número de empleados. Eso depende del tipo de empresa que vayas a abrir o si ya la abriste, ¿no? Y A mí, es para una tienda de ropa. eso depende, inclusive tú puedes hacer una contratación temporal. Si, por ejemplo, las tiendas estas grandes, los departamentos, Macy's lo hace, temporal para el invierno, o sea, y se puede hacer. Tú puedes tener, no tienes que tener una persona permanentemente, ¿no? Pudiera hacer un contrato. Eso es muy común. Eso ya debe, eso, ¿cuál sería mejor o no? No te puedo decir. ¿Y qué tiempo duran esos trabajos temporales? Porque me imagino que tienen alguna caducidad, 3 meses, 6 meses, un año. Sí, casi siempre se hace, inclusive se ve mucho en la parte de educación, ¿no? Los estudiantes que se contratan por un término de 6 meses. Gracias. De nada. Yo creo que también depende del costo, ¿no? De cuánto le vas a pagar, cuánto te costaría mantener el empleado directamente en comparación a una agencia. A veces las agencias a veces cobran la porción del salario que se le paga al empleado a través de la agencia es muchísimo más grande. La agencia termina con una porción y la persona que está haciendo el trabajo en sí no recibe mucho de ese contrato que haces con esa agencia. O sea que también depende de eso, del costo y el valor del trabajo que se está haciendo. Sí, más o menos para que tengas una idea, se le paga el doble a la agencia. Y la agencia, o sea, si le vas a pagar 15, la agencia te cobra 30 y la agencia le pagaría 15 al empleado. No tienes que ofrecerle ningún beneficio ni nada, pero bueno, vamos a suponer a la hora de que quieras contratar a ese empleado, le quieras hacer una oferta de trabajo, ¿no? Porque es buen empleado, empleada. La agencia inclusive te cobra es como que te está vendiendo el empleado, inclusive es chistoso me parece a mí, pero te cobra por eso. Si lo quieres contratar, te das cuenta que la persona sirve, que es buena persona, que una persona íntegra, que te conviene, y lo quieres ofrecer una posición permanente, te cobraría un porcentaje, que Un puede ser. porcentaje. Y muchos hasta tienen un periodo de caducidad, ¿no? Hasta después de un año no pueden como comprarlo, por decirlo así, al empleado. No sé si alguno más de ustedes tiene alguna pregunta, si Miguel, Karen, Kelly, si alguna tiene alguna otra pregunta, Kevin. Tengo otra pregunta. No sé si aquí en el estado de Massachusetts, sí tengo conocimiento del estado de la Florida, que hay no sé si es un plan o un programa que es para cuidado de la familia. No sé si es un tipo de licencia o algo así, que el empleado puede pedir tiempo porque sucedió una catástrofe familiar o hay algún integrante de la familia. Sé que llenan un documento, lo entregan no sé si es al dueño de recursos humanos, para que le den esa licencia y no lo pueden despedir del trabajo. Sí, eso es federal. Eso es lo que se conoce por las siglas en inglés FMLA. Eso es Family Medical Leave, Leave of Absence. Eso es efectivamente el cuidado de un familiar cercano, un hijo, y tienes, por lo general son 3 meses que puedes tomar de licencia, pero hay unos requisitos. Por ejemplo, para aplicar, tienes que por lo menos haber trabajado 1.200 horas y haber estado un año con la compañía. O sea, que no es así de que empecé en una compañía, apliqué a la FMLA porque me lo van a negar por ley. Okay. No sé si mi esposa me puede decir un poco más acerca de eso, pero el FMLA es así como funciona. Creo que son 1.200 horas trabajadas desde el momento que uno empieza, por ejemplo, para aplicar. Empiezo hoy yo, hasta que no haya trabajado, acumulado las 1.200 horas esas, no soy elegible para el FMLA. El FMLA es una protección
que le da a uno, ¿no? Para no perder el trabajo, Para pero no perder el trabajo. el empleador no tiene que pagar ese tiempo, ¿o sí? No, ese tiempo no se paga. Ese tiempo normalmente se utiliza de tiempo de vacaciones o tiempo de enfermedad que uno tenga, o inclusive lo que había mencionado, el PFML en Massachusetts, a partir del 1 de enero de este año, del próximo año, el 21, los empleados pueden aplicar para eso. O sea, aplicarían para FMLA, se le aprueba, entonces pueden aplicar para el PFML. Esos sí son los que te pagan los beneficios. Eduardo, una pregunta. Estaba leyendo, perdón, una cláusula de una licencia de paternidad aquí en Massachusetts, pero había una confusión entre el empleador, quiere hacer firmar al empleado diciéndole que legalmente va a empezar a estar vigente a partir del próximo año, pero que es algo que no paga la empresa por su tamaño, sino el estado de Massachusetts. No sé si de pronto tienes algún conocimiento sobre el tema. Sí, eso es lo que estaba diciendo ahora el PFML. Actualmente la licencia te la dan, ¿no? O sea, si aplicas a la FMLA por la razón de que tienes un recién nacido y quieres tomar un tiempo, te lo dan ese tiempo, pero no hay obligación de pagarte ninguna, ¿no? Normalmente lo que hacen los empleados es que utilizan las horas de vacaciones o enfermedad para cobrar durante ese tiempo. Hay varias compañías grandes, por ejemplo, la compañía donde trabajaba anteriormente, que la compañía te lo pagaba, o sea, era un beneficio que ofrecían. Y eso es una forma de atraer a los candidatos, ¿no? A las personas, a los buenos trabajadores. Pero que obligación que haya de pagar paternidad, no. ¿Qué pasa? Que a partir del 1 de enero del 2021, cuando caiga en vigor, empiece en vigor la ley, la PFML, a la vez que la persona aplica, pide una licencia de paternidad, puede aplicar para el PFML, que eso es una agencia del gobierno, efectivamente, eso es una agencia estatal, se llama DFML, y entonces se le hace un pago, me imagino, creo que es un 60% del salario bruto del empleado, y se hacen los pagos. Creo que es hasta 3 meses que se le paga, y hay un salario máximo, ¿no? Lo mismo que pasa con el desempleo, como todas las cosas que siempre tiene hay un tope, ¿no? Un tope. Ok, gracias por la aclaración. ¿Alguno otro de ustedes tiene alguna otra pregunta para ir ya cerrando? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, María Fernanda y Eduardo, les agradezco profundamente por el tiempo que se han tomado para explicarnos todo este tema, el cual, digamos que es un mundo totalmente desconocido para la mayoría. Y es un tema que sabemos que es bastante complejo y que tiene ciertas aristas legales. Gracias de nuevo. Siempre bienvenidos aquí a eForAll. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Como les estaba diciendo, el próximo webinar va a ser sobre ventas online para todos los que quieran ingresar. Es totalmente gratuito. Y va a ser también, lo vamos a hacer estilo taller interactivo para que ustedes puedan aprender cómo funciona este mundo de las redes sociales y de las ventas. Entonces, no siendo más, cerramos el webinar. De nuevo, muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Gracias. 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 Por favor, que utilicen esos recursos que se pusieron en el chat. Claro que sí. Los voy a copiar y se los voy a mandar. Los voy a compartir. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao.